Buenos días a todos y bienvenidos a nuestros webinars Axity, un espacio diseñado para ayudarlos a hacer realidad la transformación digital al interior de sus empresas. Recuerden que serán más de 40 sesiones por semestre y desde ya pueden encontrar el calendario de webinars en nuestra página web www.axity.com. Les recordamos que pueden escribirnos sus comentarios o preguntas por el chat del webinar o por la sección preguntas y respuestas. Vamos a estar leyéndolos y al final de la sesión respondiendo. Sin más, damos inicio al webinar Reduciendo las superficies de ataque, protegiendo más con menos, con nuestros speakers Hugo Saavedra, ingeniero civil informático especializado en ciberseguridad y riesgo, con 18 años de experiencia y actualmente gerente de ciberseguridad en Axity Chile. Y nuestro invitado especial, Guillermo Carrasco, con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de TI, especializado en el área de seguridad informática y en ciberseguridad. Actualmente lidera el área de preventa para la TAM en AppGate. Bienvenidos. Muchas gracias, David, por la introducción. Muy buenos días a todos. Gracias por su asistencia a este webinar. Me gustaría, comenzar explicándoles un poquito cómo estamos viendo, la pandemia. Le agradecería ya a Guillermo si puedes pasar al próximo slide. Muchas gracias. ¿Cómo estamos viendo, la pandemia nosotros en Axity y respecto a ciberseguridad, ¿cierto? En este año. Nada más una reseña, ¿cierto? De lo que estamos viendo hasta el momento, y aquí específicamente en Chile, desde el año pasado, ¿cierto? A mediados de octubre, fuimos testigos del estallido social. Vimos como cientos de empresas cerraron sus puertas debido a los enfrentamientos entre manifestantes y autoridades. Durante este periodo la economía se resintió fuertemente, ahí lo podemos ver, ¿cierto? En el gráfico, debido a que los trabajadores no podían transportarse y además las manifestaciones y el toque de queda que se estableció ahí en esa época obligó a las empresas a cerrar la jornada laboral mucho más temprano de lo habitual. ¿Okay? Esta situación fue acompañada de una serie de incidentes de ciberseguridad. De hecho, empresas públicas y privadas fueron blanco de varias amenazas y ataques. Las entidades bancarias, las AFP, ¿cierto? Carabineros, la Policía de Investigaciones, entre otras muchas instituciones, sufrieron de un aumento de al menos un 35% en ataques cibernéticos. Debido al aumento progresivo de las manifestaciones, se vio un escenario de inseguridad importante. Por favor, ahí, ¿cómo se llama? Si vemos ahí en el gráfico cómo esto va aumentando, digamos, todo lo que es las necesidades de ciberseguridad. Y si uno ve, ¿cierto? Se van generando ciertas necesidades. Debido a esto, varias empresas optaron, ¿cierto? Por el trabajo remoto, como lo vemos ahí en ese periodo. La verdad que sin saber si estaban realmente preparados para extenderlo a todos sus colaboradores. Esto siguió pasando, digamos, dentro de este periodo, y muchos de nuestros clientes nos solicitaron ayuda para resolver el problema de la conexión remota. ¿Ya? Enfrentamos desde problemas con el licenciamiento, capacidades del hardware que terminan las VPNs, por ejemplo, el ancho de banda de la conexión, el alta de los usuarios que nunca se habían dado de alta, ¿cierto?, los dispositivos VPN, la poca cultura que tenía la gente, ¿cierto?, de hacer uso del cliente VPN por el usuario final. Y la verdad que otros problemas, si bien son menores, pero también contribuyeron, ¿cierto?, a generar un gran, conjunto de problemas que impidieron que esto se realizara, ¿cierto?, programado y planificado. Pero bueno, al menos en Chile ya se tuvo un ejercicio importante para el trabajo remoto, pero esto fue, yo diría que temporal, ya que desde enero comenzó, ¿cierto?, la salida paulatina del estallido social y se volvió a trabajar en las oficinas. ¿Ya? Sin embargo, el ejercicio realizado en la conexión remota dejó en evidencia varios problemas de, por ejemplo, privilegios de acceso,
y el aumento de la superficie de ataque debido a la pérdida de los controles de seguridad perimetrales que tienen las empresas. ¿Ya? Al irse a la casa, ¿cierto? Se pierden estos controles y los usuarios están prácticamente navegando sin protección. ¿Ok? Eh, Ahora, ¿qué pasó? Que con la llegada de la pandemia se reactivó el trabajo remoto desde marzo y lo hicimos, ¿cierto?, de forma abrupta con la llegada de la cuarentena. Aquí comienza un nuevo desafío, ya que debemos encargarnos de resolver los problemas de seguridad que se identificaron en el periodo anterior. Ya que en Chile, ¿cierto? En la región, yo diría, ¿cierto? Como de alguna manera vivimos el estallido social, estábamos mejor preparados para el trabajo remoto. Ahora, ¿cierto? Debemos ser capaces de asegurar la identidad para lograr controlar el acceso y así disminuir este riesgo que se genera con el aumento de la superficie de ataque. De aquí en adelante, ¿cierto? Se nos presenta y se habla, ¿cierto?, de una vuelta a la normalidad en semanas. Eh, algunos, ¿cierto?, expertos dicen que nos van a tomar meses en volver a una normalidad, e incluso dicen algunos que vamos a tener una nueva normalidad, que vamos a tener que de alguna manera vivir con esto, ¿cierto? Y, y la verdad que no solo algunos meses, sino que a lo mejor va a durar un par de años. ¿Ya? El hecho es que si no nos preocupamos hoy de asegurar la identidad y el acceso, vamos a tener problemas en el futuro que nos van a asegurar la correcta operación de los negocios digitales, que es una de las grandes herramientas para apalancar, ¿cierto?, la subsistencia de muchas empresas durante la pandemia. ¿Ya? Guillermo, si le puedes avanzar, por favor. Muchas gracias. Dicho eso, ¿cierto? Hoy en día estamos enfrentando un cambio tecnológico potente. Eh, la transformación digital, si bien venía como un plan, ¿cierto?, de algunas empresas a realizar una transformación digital, ¿cierto?, y entrar en estos canales digitales, hoy día eso se apalancó más que nunca, se aceleró, ¿cierto?, con el efecto de la pandemia y la cuarentena. Estamos forzados a trabajar e interactuar mediante canales digitales y, ¿cierto?, no sabemos hasta cuándo. Hoy día las amenazas más relevantes para esto, ¿cierto?, sigue siendo lo primero y una de las cosas que siempre estamos nosotros reforzando desde el área de ciberseguridad es la suplantación de la identidad, ¿cierto?, con el uso del famoso phishing. ¿Mm? El robo de credenciales, que la verdad que es casi una consecuencia de lo anterior. Ya a través del phishing, el siguiente paso, digamos, de los cibercriminales es el robo de credenciales. La explotación de las vulnerabilidades en las aplicaciones web y móviles. La denegación de los servicios en los canales digitales sigue siendo una amenaza. Y el ransomware, que también hoy día se apunta a las empresas, a los colaboradores de las empresas, y finalmente después, a pesar de que tengas tu canal digital arriba, si no puedes operar ese canal después de que el cliente hace una transacción, tampoco va a ser un buen canal digital. Vamos a tener problemas para enviar el despacho o cosas de ese estilo. ¿Sí? Eh, pero la verdad que es cierto, tenemos un problema y es que muchos de los controles de seguridad que hoy usamos tienen problemas en su diseño original. Fueron diseñados en la década del 90. Por ejemplo, un número no menor de los firewalls que aún operan, ¿es cierto?, están basados en esos diseños que datan de esa época. ¿Ya? En esa época el cibercrimen era poco usual, ¿ya? Era una palabra que recién comenzaba a acuñarse. Y en el diseño de controles, la verdad que nunca se tuvo en consideración la alta sofisticación de los ataques que hoy tenemos. ¿Ya? Es importante tomar en consideración todo esto. Hoy, hoy día, hasta hoy, digamos, yo diría que todo operó relativamente bien, ¿cierto? Pero con la llegada del cloud ¿cierto?, la transformación digital que se aceleró muchísimo, esto la verdad que nos cambió las reglas del juego. ¿Ok? Bueno, con esta breve introducción, ahora le doy la palabra a Guillermo, quien nos hablará sobre los perímetros definidos por software y la reducción de la superficie de ataque. Guillermo,
por favor, adelante. Muchas gracias, Hugo. Buenos días a todos. Gracias por su tiempo. Un gusto que nos estén acompañando acá en este webinar. Pues bien, efectivamente, como bien comentaba Hugo, nos ha cambiado la vida el tema de la contingencia. Y es bien interesante porque finalmente tenía que haber llegado una circunstancia como estas para entender ciertas cosas tecnológicamente hablando. Yo creo que no. Y ahorita vamos a ir viendo por qué. Digo, ahí están la marca, no, el producto y demás, pero yo quiero platicar más acerca de dónde estamos parados, acerca de los perímetros definidos por software. Quizá algunos han escuchado, algunos no, pero va mucho a colación de lo que comentaba Hugo, el tema de hace cuánto se diseñó cierta tecnología de seguridad que nos provee cierto nivel de protección, a que la tecnología ha avanzado, pero obviamente nos hemos quedado en una estrategia que ya tiene, si no es que décadas, un poquito más trabajando, operando, y finalmente nos da cierta sensación de seguridad. Y ahorita vamos a entrar en ese tema. El punto es, los perímetros definidos por software no son nuevos, ya tienen algún tiempo, pero vaya que hicieron mucho sentido ahora en este momento histórico que estamos viendo. Y me gustó mucho lo que dijo Hugo. Dicen por ahí que estamos ya retomando nuestras actividades normales. En un par de semanas todo volverá a ser como antes. Yo creo que no. Y yo creo que el día de mañana, en el 2021-2022, los libros de texto de los niños que que estarán en la escuela van a entender que este hecho histórico nos cambió la vida. Y ahorita vamos a entender por qué. Hay algo interesante. Cuando sucede el tema de COVID o cuando sucede algo en cualquier empresa, todo obedece al factor de cuál es el negocio y cómo hacemos que siga operando. Continuidad. Y está perfecto. El problema es que algo que desafortunadamente nos tocó vivir es que ahora en la pandemia, ahora en esta nueva forma de trabajar a distancia, de estar en su casa, todo obedecía esto, continuidad del negocio. El problema es que también había un tema de continuidad de los problemas que veníamos arrastrando desde la oficina. Y obviamente había un tema en la continuidad del negocio, pero de los atacantes, que bien lo comentaba ahorita Hugo también. El cibercrimen no descansa, no está parado, ha ido evolucionando. O sea, él mencionó los noventas. Bueno, por ahí si nos podemos saber cuándo fueron los primeros hackeos, voy a poner la palabra ahí, de líneas telefónicas, pues bueno, desde ahí empezó toda la historia del cibercrimen. Continuamos, evolucionó el atacante, no tanto la seguridad, no tanto la tecnología, y mucho menos el pensamiento de la empresa de cómo debería de protegerme, cómo debería de estarme adelantando a una situación que obviamente le puede pasar a cualquiera. Entonces, continuar el negocio es cierto, está ahí, pero tiene sus detalles. ¿A qué voy? Si bien hay que generar dinero, hay que producir, la premisa de cualquier director va a ser esa, la premisa de la gente que opera va a ser esa, apoyar y hacer que continúe y generando, porque obviamente son empleos, son temas de innovar, son temas de desarrollar, etcétera. Sí, pero curiosamente también tras el dinero están los atacantes y siempre va a ser así. Desafortunadamente, y al día de hoy lo digo con toda la confianza, no hay alguien que pueda decir, yo puedo parar todos los ataques. Imposible, porque no sabemos cómo nos van a atacar. Y es tan simple pensarlo desde el punto de la preparación es distinta. Todo lo que estamos del lado de los buenos hay que prepararnos y estudiar y hacer esto y lo otro y aquello de una forma muy normal, tradicional, bajo un proceso, bajo dogmas, etcétera. El ciberatacante no, el ciberatacante va sobre esto, que es el dinero. Y eso obviamente es una oportunidad enorme para ellos, sobre todo cuando tenemos situaciones como las del COVID. Entonces, aquí algo que esta imagen me gusta mucho, ya vieron del lado izquierdo de quién la tomé prestada, está en internet. Pasa lo siguiente, dense cuenta de lo que están sugiriendo acá. Son cosas que deberíamos pensar que ya están controladas. Y no es así. Me voy a concentrar en tres. Una, el tema de fortalecer la red. Ya no le hablemos que si estamos en la empresa o en la casa. Bien lo comentó Hugo. Al día de hoy mandamos a la gente a la casa a trabajar. Lo mandamos a eso a trabajar. Pero también cuando los mandamos hacia allá, obviamente abrimos la puerta a un infinito abanico de opciones
para el ciberatacante que estaba esperando esto. Entonces, ¿por qué hoy 2020 tenemos que estar pensando en fortalecer la red? ¿Qué no eso ya estaba desde antes? Es un tema. Segundo, impresionante, utilizar contraseñas fuertes, complejas, interesantes, difíciles de romper, etcétera. ¿Por qué hoy la recomendación sigue siendo esto? Mencionó otra palabra, Hugo, fascinante. Culturalmente tenemos un tema. Culturalmente nos encontramos en muchas páginas que el password de muchas personas sigue siendo password. O 1, 2, 3, 4, 5, o su nombre, o su apellido, o algo así. Siguen las recomendaciones. Y el que más me encanta, revisar las configuraciones de privacidad y seguridad. Es de verdad interesantísimo. Ahora que empezó el COVID, yo escuchaba a mucha gente que estaba en TI, mucha gente que estaba encargada de seguridad, decían, oye, Guillermo, es que de verdad que los esfuerzos tanto de dinero como de operación, como de concientización, nunca tocan la seguridad, nunca. Y ese es un problema grave, porque obviamente ahorita por más nivel C que haya por allá, tuvieron problemas fuertes, robo de información, robo de credenciales, acceso a equipos que no debían de tener acceso, etcétera. Entonces otra vez, 2020, verificando la configuración de prioridad y seguridad, está complicado. Y esta es la recomendación. Y nos podemos buscar en internet hay muchas recomendaciones así. Todo esto tiene mucho que ver con el tema de cómo veo yo la red, cómo veo a mis usuarios, desde qué punto, cómo hago microsegmentación, no solo segmentación, cómo protejo a mi usuario, cómo lo invisibilizo, cómo oculto mis servidores en la red, cómo condiciono a mis usuarios. No es suficiente que yo te esté utilizando contraseñas fuertes. Sería absurdo pensar que tener dos palabritas me van a salvar la vida. No. Hoy estamos justamente en el momento histórico en el que dice, no puedes confiar solamente en dos palabritas. Tienes que pensar en una estrategia global que proteja a todos, activos, personas, flujos, negocio, información, etcétera. Porque si no, se nos van a aparecer personajes por ahí interesantes. A más tarde lo vamos a ver. ¿Dónde estamos parados al día de hoy? Decenas de millones de personas trabajando desde su casa y yo creo que hay más. Muchísima información por ahí sensible que está expuesta. Teras y teras. Lo decía también Hugo y es cierto. Estamos pasando, o también yo lo diría así, francamente, la historia nos obligó a empezar a pensar en la nube. Es un problema fuerte, la nube existe ya hace algún tiempo. La nube dijo, aquí estoy yo, tengo mucho poder de cómputo, estoy ubicado en lugares de poco riesgo para un desastre natural, energía tengo de sobra, etcétera. ¿Cómo llegas a conectarte a esa nube? Y la nube dice, a ver, tranquilos, yo te ofrezco la seguridad de dónde están los elementos. Yo te ofrezco esa seguridad que puedes tener, tú sentirte tranquilo. En ningún momento dijo, te ofrezco seguridad para condicionar a quien viene, ni te ofrezco seguridad para controlar quién llega o qué se va. Son cosas distintas. Usuario y contraseña para autenticar, autorizar y conectar. Históricamente, hace ya bastantes décadas que lo estamos ocupando. Y evolucionaron las conexiones remotas. Alguien que esté por ahí se va a acordar de las conexiones PPTP. Hasta el día de hoy que tenemos ya TLS. Bueno, muchas de estas soluciones utilizan dos palabritas para autenticar, autorizar y conectar. Y es más, la del medio autorizado me la podría brincar. Es un problema serio. Piensen un poquito por qué. El perímetro desapareció. Se dice eso. ¿Por qué se dice? No es porque el firewall ya no vaya a estar. No es porque el firewall ya no deba de existir aquí. Lo que sucede es que a medida que vamos evolucionando tecnológicamente, tenemos ahora el tema de la nube. El perímetro se va. Les pongo otro ejemplo y me gustaría ahí en el chat, o si alguien quiere comentar, ¿cuántos de ustedes tienen un firewall en su casa? ¿A cuánta gente conocen ustedes que tengan un firewall en su casa? Me encantará ver algunas respuestas por ahí, porque yo les podría asegurar que más del 99% de la gente no tiene un firewall. Entonces el vecino sabe lo que hace esa persona. Las empresas tienen firewall, sí, en el perímetro. Y adentro es un tema. Pero bueno, el perímetro sirve, el firewall está ahí, tiene muchas funcionalidades de perímetro y principalmente ahorita con esta contingencia nos sirvió para esto. Establecer un túnel seguro desde su casa hasta la oficina. Y está perfecto, maravilloso. Tiene una funcionalidad muy específica, nos está dando continuidad de negocio, por supuesto. El problema es y es concurso. Por ahí nuestros amigos de Axity tienen ahí un premio súper interesante. ¿Alguien puede decirme si esta persona es hombre o mujer? Si sus ojos son verdes, marrones.
azules, morados. ¿Ese auto qué placas tiene? ¿Alguien puede decirle? Imposible, ¿verdad? Lo mismo pasa con una VPN tradicional. Lo mismo pasa con una conexión tradicional. Se establece una comunicación, sí, pero no tengo certeza de qué va por dentro, ni quién está haciéndolo, ni hacia dónde va. Es algo complicado. Y ojo, el tema es riesgo. ¿Qué me implica a mí tener esto? Riesgo. Hay N casos por ahí en internet que pueden ir a buscar. Y a mí me encanta cuando las noticias dicen hackearon. El hacker hizo aquello, el hacker hizo esto otro. Cuando de pronto es un tema de una configuración mal hecha, cuando de pronto fue un exceso de confianza, credenciales que estuvieron por ahí vendiéndose. Híjole, si nos ponemos a analizarlo ya una plática profunda, no necesariamente es un hackeo, puede ser un descuido. Y voy a esta imagen. ¿Quién puede asegurarnos quién es quién? Complicado. Entonces, efectivamente esos túneles nos ayudan al negocio, dan continuidad y habilitan servicios. El problema es que, ¿qué hay más allá? Y si creemos que no hay nada más allá, pues bueno, cerremos la presentación y aquí ya terminamos y se acabó. El problema es este. Yo estuve apenas allá en un evento en Chile, en el Digital Bank, y fue bien interesante porque había varias personas con las que platicaba de digitalización y del tema de cómo estamos enfrentando esta nueva era de los humanos. Pero muchos me decían, de verdad, muchos, y después de que una plática me lo volvieron a confirmar. Dice Memo, es que ¿sabes cuál es el problema? Que estamos tan digitalizados que nos hemos olvidado justamente de preguntarnos todo lo que implica eso. En eso quiero mi plática. Nos digitalizamos sí bien, pero ¿cómo nos cuidamos? Complicado. Les decía, algo simple como el tema de los túneles. Nos permite tener un túnel seguro, sí, es cifrado, el usuario llega hasta el firewall, pero sigue siendo un solo un túnel. La digitalización obviamente exige más, porque estábamos poniéndonos en riesgo, porque justamente los elementos que tenemos no deberíamos de poner toda nuestra confianza en uno solo. Es un tema de arquitectura. Ciberseguridad por definición es arquitectura. Hay por ahí quien confunde seguridad informática con ciberseguridad y creo que es lo que nos ha traído problemas en diferentes lugares. El tema es que ciberseguridad no puede terminar, porque nadie sabe mañana cómo viene un ciberataque. No hay forma de tener esa bola de cristal y saber qué va a pasar. Pasó lo del COVID. ¿Alguien sabía cómo enfrentarlo? Estábamos todos completamente con la certeza de cómo podríamos empezar a tomar esto. Yo creo que no. Eso es complicado. Entonces, bueno, preguntas simples. ¿Quién es? ¿Quién es mi empleado? ¿Quién es el tercero? ¿Quién se está conectando a la red? ¿A dónde va? ¿Qué puede acceder? ¿Qué no puede acceder? ¿Qué puede ver? ¿Qué no puede ver? ¿Con qué se conecta? Yo le di una laptop. Estaba viendo apenas un artículo bien interesante y justamente hablaba de eso. ¿Cuántos estamos midiendo los riesgos? Y peor aún, ¿cuánto estamos midiendo el compromiso? Eso es bien importante. ¿Con qué se conecta? Si se conecta con un teléfono que está ruteado, ¿yo le di acceso a ese usuario? Pues si yo le di ese usuario porque le di credenciales. Eso no le impide poner credenciales en el teléfono que está ruteado. Por lo tanto, con eso, con lo que está utilizando para conectarse, me implica un riesgo, un compromiso. Y venimos a esto. Tenemos ahí la indicación, dice el túnel que vamos hacia algún lugar. Yo no veo el final del túnel, no sé ustedes, yo no veo qué hay atrás y simplemente estamos entrando. ¿Quién puede entrar? Quien sea. ¿Que lo van a dejar pasar? Pues claro, porque de pronto es alguien vale. Ese es el problema que es fuerte, ¿no? Entonces, si empezamos a revisar este tipo de detalles, pues nos damos cuenta que no va a tener la mejor posición la empresa, el board, las personas, enfrente de aquellos que están buscando hacernos daños. Simplemente hay que cambiar la estrategia. ¿Están de acuerdo? Y va esto. ¿Estamos seguros o nos sentimos seguros? Oye, ¿sabes que aquí tienes una VPN? Perfecto, estamos seguros. Esa es una sensación. Porque si tiráramos un tema de hacer algún análisis de red, de seguridad, ver a qué están viendo los usuarios, qué no están viendo, sería un problema. ¿Están de acuerdo? Entonces, si sucede esto en algo tan simple como lo que estamos viendo ahora, pues bueno, ¿qué podría pasar si de pronto nos basamos solamente en aquello que creemos que nos debe sentir seguros? Se complica el tema. ¿Están de acuerdo? Pues bueno, va mucho a esto. Oye, yo voy a tener aquí eh, diferentes elementos que van a poder ser o no ser parte de mi estrategia para protegerme, por supuesto. Denme un segundo. Perdónenme, temas de la tecnología. Entonces, bueno, les decía, esto es lo que tenemos al día de hoy y es justamente como deberíamos de empezar a abordar la estrategia, qué es lo que está sucediendo por acá.
Tenemos una persona que se conecta remota, local o lo como ustedes gusten conectarla, listo, sí, y parece que tiene un buen corazón y entonces llega y trabaja en las oficinas, en el data center, en la nube, etcétera. Pero de pronto si esa persona no es tan buena, pues tenemos un riesgo, tenemos un compromiso y por lo tanto, ¿cómo estamos protegiendo de los dos lados? ¿Cómo valido esa persona que se conecte? ¿Cómo empiezo a ver dónde están mis activos? ¿Tengo segmentación? ¿No tengo? ¿Cómo los cuido? ¿Cómo los oculto? Etcétera. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Y esto va a lo siguiente, los perímetros definidos por software, justamente agarrados de una estrategia de ciberseguridad, de consultoría y demás, van a esto. La IT cambió, sí, la seguridad no. Hoy la nube me permite hacer 1000 cosas. Maravilloso. El problema es que esas 1000 cosas también implican un riesgo. ¿Cómo estoy llegando a los recursos? ¿Cómo los estoy validando? Llega una persona en su casa y vuelvo a repetirlo, no hay un firewall en su casa. Y a veces difícilmente tienen la máquina prendida con un antivirus o algo por ahí que los proteja. Complicado. Esto obviamente nos abre una puerta enorme para que los ciberatacantes hagan de las suyas. Esto obviamente es un tema que debemos de pensar y no dar por sentado que no nos va a pasar nada. Complicado. Aquí rápidamente, voy a pasar unas láminas muy rápido. Por favor, no se cambien de profesión. Estamos del lado de los buenos. Acuérdense de eso. Las herramientas para hacer un ataque. Vean cuánto cuesta. Bastante baratas. Vean. Por favor, de verdad no se cambien de profesión. Imagínense, si nosotros invertimos N cantidad de millones de dólares para hacer una estrategia de seguridad informática con firewalls, IPS y demás, y luego con ciberseguridad en otros, y esto cuestan las herramientas, hay que ponderar el alcance. Vean cuánto cuestan. Son muy baratas. ¿No lo quieren hacer ustedes? Contraten a alguien. Simple, no hay mayor problema. Esta es nuestra realidad. Al día de hoy pasó algo interesante con COVID. Nos concentramos muchos en dar continuidad, en generar, sí, pero ¿dónde queda esto? Y hay un tema de equilibrio. Operación, confianza y seguridad. Operación, no podemos parar. Tenemos que seguir produciendo. Eso es un hecho y yo no estoy en contra de eso y al contrario, estamos para ayudar. Confianza, ¿cuánta estamos dando? Porque si quieres quedar contraseñas, usuarios y contraseñas, a los usuarios que están en su casa y que levantan un túnel por ahí, en eso vas a tu confianza, tenemos un problema fuerte. Creer que las personas entran remotamente a donde deben de ir es otro problema. Y les digo, me pasó mucho. Había clientes que el primer día empezaron a hacer estrategia de, ¿sabes qué? Todos mis usuarios van a tener credenciales para conectarse de forma remota. A la semana me hablaban, oye Memo, estoy en un problema fuerte. ¿Qué pasa? La gente se está conectando. No tengo control de a dónde están conectando porque la configuración hoy es abierta a todo. Habrá quienes la tienen puntual, lo cual se aplaude, pero tampoco sé que la persona que está en su casa es quien dice ser. Y peor, yo tengo al día de hoy registrado que no son las laptops que yo les di. ¿Cómo lo controlan? Y eso va pegadito a la confianza y al tema de seguridad. Es un problema y es fuerte. Entonces, ¿cómo debemos de abordarlo? Ese es el asunto. ¿Qué esperamos con esto, obviamente? Usuarios digitales, servicios digitales, rentabilidad debe de crecer, por supuesto, pero también del otro lado van a venir los ciberdelincuentes, van a crecer, va a haber más, va a venir más fraude, más ciberataques, más competencia, más riesgo. Y esto es digitalización. Ojo, ¿eh? Lo que les trato de decir acá es cómo estoy protegiendo yo a mis usuarios y cómo protejo mis activos. Los perímetros definidos por software justamente obedecen a eso. Debemos de empezar a controlar de otra forma. Tenemos que bajar el riesgo. Porque si no, vamos a tener eventos como muchos de los clientes que tuvieron eventos durante esta contingencia. Y peor, el caso decían, Memo, si la gente desde su casa puede ver todo esto, no me puedo imaginar cuando están conectados aquí localmente. Tienen mucha razón. Y obviamente estar jugando a adivinar si son o no son las personas buenas o malas, nos puede tomar la vida ahí. Y obviamente no se trata de eso. La idea justamente es ver de qué forma yo controlo, de qué forma yo sé que se puede ver, de qué forma yo hago que no se vean las cosas. La idea es que no se nos aparezca esta personita por acá. Sea como sea, de la forma que quieran ellos llegar y demás, tenemos que adelantarnos, tenemos que contraatacar. Y aquí algo bien, bien importante que está por aquí, y esta lámina me gusta mucho mencionarla. ¿Alguien ha escuchado de APT 41? Si alguien puede poner en el chat, me gustaría para efectos estadísticos. Pero mucha gente no sabe quiénes son. Son un grupo de ciberdelincuentes. Googleenlo por ahí, les va a aparecer muchísima información. Lo interesante es lo que dice ahí, ¿se dan cuenta? Las empresas se vieron obligadas a mandar a los empleados a su casa a hacer teletrabajo.
Esa es una gran oportunidad. Vuelvo a lo mismo. El ciberatacante, lo peor que, o más bien, lo menos que le importa son las personas. Vean los ataques que ha habido a hospitales. Ahí en Google búsquenlo, gente que simplemente dijo, oye, estás metiéndote con la vida de la gente. Los atacantes dijeron, no me interesa, yo quiero mi dinero. Viene COVID, a algunos nos pegó, perdimos gente, a otros no, pero el ciberatacante va a esto. Véanlo. Vean cómo ha evolucionado PT-41. Estos análisis están en internet, son públicos, pero dense cuenta cómo ha evolucionado. Y estoy mencionando solamente uno. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos empleados podrían ser pagados por el cibercrimen para sacar información? ¿Quién conoce la red? ¿Quién no conoce? Un tema ahí interesante, entonces solamente piénsenlo. ¿Por dónde viene el ataque? No me voy a leerles todo para no aburrirlos. Los dos últimos, exceso de confianza y creer que no me va a pasar. Ese es un problema fuerte, grave, porque al final de cuentas, el exceso de confianza radica en que yo tengo un perímetro, en que yo sé que mis empleados son de confianza porque los contratamos con nuestro departamento de recursos humanos, pero la realidad es de que al día de hoy no sé qué están viendo y que obviamente cualquier persona podría entrar a la empresa haciéndose pasar por ellos. Es un problema grave. Y aquí está la explicación. Voy a tener ciertos elementos que ayudan a que la información se pierda. Redes planas, falta de segmentación, conexiones abiertas, exceso de confianza. Así de fácil es como sucede. ¿Cómo ayudan los perímetros definidos por software? ¿Cómo ayudan a consultar como Laxity? Una red plana, al día de hoy 2020 hay muchas. ¿Cómo cambiamos eso? Segmentación, puedo tener cierta segmentación de red, peor de los casos, la parte de LAN, la parte de internet. La parte de la LAN, la parte de servidores. ¿Por qué no hacer microsegmentación? Conexiones abiertas, ¿por qué? Deberíamos estar aplicando solamente la regla de qué debes de ver. Todo lo demás para ti no existe. Y el exceso de confianza nuevamente. ¿Cómo debería yo de estar pensando en cuidar mis activos? No solamente porque seas un empleado, debes de ver todo. Eso no puede ser, porque si no me puede traer problemas. Hay un modelo por ahí que se llama Zero Trust, quizá lo han escuchado, nació en el 2009 con Forrester, y lo que ellos pensaban era, tenemos un problema grave, la gente confía de más, los clientes confían de más, y los ataques están creciendo drásticamente. Y no se equivocaban, digo, vean cualquier analista, el que ustedes gusten, busquen en internet, van a encontrar que los ciberataques están creciendo. Esta carta de Gartner, está Zero Trust de Forrester, está todo aquello que implique el tema de ocultar o proteger información como un ISO, como un PCI, como un IPA, como un GDPR. Véanlo. Todo vaya. ¿Cómo cuido la información? Zero Trust tiene tres conceptos. Uno, acceder a todos los recursos de forma segura. Ojo, aquí no dije en un canal cifrado. Eso no es toda la seguridad. De forma segura es tener más elementos para realmente saber quién se está conectando. Ahora lo vamos a ver. Privilegio mínimo, que solamente se vea lo que estás autorizado a ver. Entiéndase persona o entiéndase dispositivo. Todo lo demás para ti no existe. Y tercero, y que lo voy a decir rápido y está por demás, registra toda la actividad. Eso es necesario, fundamental en cualquier empresa. Aquí voy con esto. Vamos a poder tener empleados, proveedores, administradores, la máquina 1, la 2, la 3, el servidor 4, 5, etcétera, que están viendo y quién los puede ver. Ese es el punto. Y la red así es como converge, la red es así como opera. Un ejemplo rápido, me decían por ahí, bueno, yo preguntaba, oye, ¿tienes tus servidores? Sí, tengo como 200. Ah, buenísimo. Oye, ¿cómo proteges el tráfico entre ellos? Me decía, pues yo tengo un firewall y pues con eso protejo. Yo le dije, no, el tráfico entre ellos, porque el firewall está arriba, es un perímetro. ¿Cómo lo haces? Ah, pues pondría VLANs. Pondrías 200 VLANs. No, pues está complicado. Pues sí, muy complicado, no tiene sentido. Microsegmentación por hacer una respuesta. Ahora, ¿quién ve a los servers? Los administradores, la gente que deba de consultar algo, sí. ¿Cómo lo controlas? No, es que es gente de confianza. No. El Zero Trust lo que dice es no confíes, controla. Y esto cambia, obviamente. Porque si no, podemos tener el enemigo en casa. ¿Cómo controlan eso? Nos queremos seguros en el data center, en la oficina, en la casa. ¿Cómo controlamos quién accede a qué? Eso es lo interesante. Y eso es donde debemos de empezar a ver nuestra red, nuestros activos, cómo cuidarlos. Y voy a lo siguiente. Los perímetros definidos por software vienen tres elementos ahí. Centrado en la identidad, tengo que saber quién eres, no solamente por tus credenciales. O sea, dar dos palabritas no es suficiente. Privilegios dinámicos, oye, estás en la oficina, es un contexto, te vas al cafecito de enfrente, tienes otro, estás en tu casa, es otro contexto, lo mismo para los dispositivos que están en la red. Debe de cambiar eso. Y segmentos de uno, debes de ver solamente lo que estás autorizado a ver. No puedes ver más. No deberás de acceder a más información de la que no es para ti necesaria para trabajar, para producir.
Y entonces empezamos a ocultar recursos. O la idea justamente es esa. ¿Qué tienen hoy? ¿Qué tenemos todos? Una identidad digital. ¿Qué elementos hay ahí? Los que están viendo en pantalla. Pero ojo, esto también lo puede utilizar sea una persona, sea un servidor, etcétera. El tema es también como yo soy un atacante, puedo utilizar algo de esto y entonces llego. Complicado, sí, pero se puede hacer. Lo más fácil, credenciales. Hubo mucho robo de credenciales en esta pandemia, en esta cuarentena. Bueno, sigue habiendo. El tema es cómo lo empezamos a reducir, a sesgar esos ataques. Y voy a lo siguiente, la autenticación. ¿Podemos tener un método de autenticación como estos? Por supuesto, normalito, como cualquier operación, como cualquier forma de tener acceso a nuestra red, sí. Pero no debe ser suficiente ahora. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Ah, bueno, te autentico, pero también te voy a autorizar. Es decir, yo voy a reclamarte algo para realmente revisar que eres tú. Es decir, Guillermo Carrasco se va a conectar a la red de Axity, listo, tiene credenciales, perfecto. Pero también necesito ver que el día en que Guillermo está autorizado es miércoles. Que la máquina con la que se conecta tiene un Windows y que ese Windows está en español. Si no cumple con eso, entonces no lo autentico. Puedo utilizar más de 30 y tantas opciones para validar esa autenticación. Empieza a cambiar la historia. Ahora, ya autenticamos a Guillermo Carrasco. Es una persona válida. Ya sabemos qué es y cumplió con la postura que yo le estoy pidiendo. Perfecto. Pero viene la siguiente parte de la historia. Oye, Guillermo Carrasco tiene que conectarse a la base de datos X porque él es el administrador o le va a dar soporte. Perfecto. Ya lo autentiqué, ¿verdad? Ah, correcto. Entonces, ¿qué pase? No. El modelo Zero Trust, Upgrade SDP, los experimentos definidos por software, dicen no. Ya te autentiqué y te autoricé con base en la postura que tienes. Ahora debo de autorizarte el acceso o no. Cuando Guillermo Carrasco quiere entrar a esa base de datos, que es un recurso crítico, lo que voy a hacer es, te voy a pedir un doble factor de autenticación o un one-time password, como ven ahí. Voy a revisar una razón que solo tú sabes, porque nadie más debería de tenerlo. Algo que tú sabes. Hace match con lo que yo preconfiguré. Soy Guillermo Carrasco, el agente 0009. Perfecto, listo. Voy a revisar tu MAC address y el día de trabajo. Y otra vez, 30 y tantos opciones para hacer ese tipo de validación. ¿Por qué? Porque no necesariamente el que tengas credenciales válidas quiere decir que tengas acceso a los recursos. Ahora tengo que poner una capa adicional. Y ojo, todo esto es algo que debería ser sin fricción al usuario, entiéndase, el que lo consume y el que opera. Es decir, no tenemos por qué moverle a la red. No tenemos que depender de un protocolo como 802.1x. No tenemos que hacer movimientos en la red que sean disruptivos a la operación. Me baso en el host y este control lo puedo hacer desde ya. Y hablé de personas, servidores, lo mismo. Tengo un servidor en la granja, tengo 20, quiero proteger los 3 que son críticos, listo. Hagamos una autenticación ahí con credenciales, con MAC address, con hostname y definamos qué recursos puede ver ese server y quién puede ver ese servidor. Y ahí nos cambió la vida porque obviamente el objetivo es proteger esa información, es proteger quién accede, es proteger a qué accede. Y esto obviamente nos va a llevar a otro lugar. ¿Cuánto sabemos de las personas? Y esto es bien importante. Elementos que ven ahí listados son varios. ¿Cuántos lo usan? De pronto pocos. El punto es, si Luis Pérez creo que parece ser así, se me puede aparecer así también. ¿Pero por qué? Porque yo no revisé una autenticación multifactorial, porque no revisé los permisos, porque no chequé los privilegios dinámicos, porque esta personita se fue a su casa y justamente al estar en su casa para mí representaba un riesgo, pero nunca lo vi y pudo acceder a la base de datos, siendo que mi política en la oficina debería de ser, si tienes una IP válida de mi red, puedes entrar a la base de datos. Si no la tienes, no entras. Si me das un segundo factor de autenticación, puedes acceder. Si no, no lo haces. Estás en tu casa, solamente puedes ver el recurso A y B, o incluso ninguno. Solamente una máquina por escritorio remoto y se acabó. Porque ahorita la base de datos es sensible, es riesgosa, la isla y se acabó. Voy a esto. Puedo tener un perímetro, que es lo que conocemos normalmente, y está perfecto. Ese perímetro va a impedir que llegue gente desde afuera y que obviamente hagan cosas por ahí. Si solamente nos basáramos en esto, estaríamos confiando solo en nuestro perímetro. ¿Qué nos dice la historia? No confíes en absolutamente nada, ni en nadie. ¿Por qué? Porque si no, aunque tenga yo un perímetro, aunque tenga un antivirus adentro, aunque tenga algún elemento de protección allá adentro, no estoy impidiendo que la gente vea, que los dispositivos vean a los otros. Pero ¿qué pasaría
Si aún teniendo al enemigo adentro, yo oculto recursos. Normalmente un atacante lo que hace en la primera parte del kill chain es que voy y escaneo. Y al escanear yo voy a encontrar IPs, puertos abiertos o cerrados. Está abierto, lo aprovecho; cerrado, veo cómo lo abro y voy a encontrar sistemas operativos. Al tener eso, ¿qué es lo que va a suceder? Veo que puedo robarme, veo que puedo ahí vulnerar. Pero si llego y escaneo y solo encuentro puras IPs, que eso es capa 2, ¿cómo lo vulnero? No tengo puertos disponibles, están todos filtrados, no encuentro sistemas operativos. ¿Qué hago? Cambia la historia. ¿Están de acuerdo? Rápidamente, ¿a qué voy? Una estrategia que se basa en autorizaciones va hacia el tema de tener elementos como estos: quién, qué, cuándo, dónde, cómo. Control de acceso. Cuando defino mi estrategia y me baso en ella, pues entonces la historia simplemente se reduce a: ya tengo las personas, ya tengo algún perfil, voy a darle acceso a los recursos. No, solamente aquellos recursos que deban de entrar, no todos. Y debes de entrar en la red cableada y debes de entrar solamente a esa base de datos que está ahí. ¿Me voy a basar en qué? En la estrategia que tienes. Tienes un SIEM, tienes un proveedor de autenticación, tienes una herramienta de autenticación multifactorial, o te la ponemos. Con eso establezco los permisos. Y con base en esos permisos, accedes o no accedes. Cambia completamente, en eso se reduce el tema. Los perímetros definidos por software van a eso. Condicionemos la autenticación, condicionemos la conexión y ocultemos recursos. Microsegmentación. Entonces, ¿dónde aplica? Donde ustedes quieran. ¿Por qué? Porque justamente todo aquello que tenga un IP, todo aquello que tenga un puerto, todo aquello que esté viviendo en la red, entiéndase, en mi oficina, en la data center, en la nube, remotamente, etcétera, es un candidato para protegerlo. Aquí es donde vemos el tema de los perímetros definidos por software, en dónde y para qué puedo ocuparlos. Que de pronto puede ser complicado. Oye, pero es que ya tengo un firewall perimetral, ya tengo una VPN, ya tengo ahí mis servidores, les hice harden. Sí, pero sigue siendo una solución, son opciones tradicionales. Acá voy a esto. Una conexión remota, no importa, yo nunca les mencioné que éramos una VPN. ¿Qué diferencia hay entre condicionar al usuario que está allá en su casa a que se conecte y que le digamos que se conecta con una máquina que tiene que ser un Windows, que tiene que ser Windows 10 con una versión 19.07 en español y en un horario de 6 de la tarde a 8 de la noche? ¿Qué diferencia hay con la de la oficina? Ninguna. Debe ser exactamente el mismo control, bajar el riesgo. El acceso en la red para todos los usuarios. No te autenticas, no usas la laptop que yo te di, quieres usar una tableta Android o una máquina con Linux, es un riesgo, no entras, se acabó. La comunicación entre servidores, lo mismo. Tengo que proteger lo que hay entre ellos. No el perímetro, ojo, sino el tema de movimiento lateral. ¿Quién puede ver qué? ¿A quién debo de ocultar? ¿Qué es lo crítico? Auditorías, compliance, etcétera. Eso obviamente hay quien tiene que cumplir, hay quien se apega para cumplir, pero un PCI que te dice, es un ejemplo bien simple. Oye, ¿sabes qué? Tú tienes una red por ahí y sé que tienes ahí algunos recursos sensibles donde existen datos de personas. Si tú tiras una auditoría, pues obviamente te voy a tener: mira, aquí están estas IPs, estos sistemas operativos, estos puertos, échale un ojo, cuídalo. Que pero si llega el auditor y solo encuentra IPs y no encuentra nada más, él va a decir: oye, cambiaste algo en la red, creo que no está operacional porque no encontré nada. La respuesta de mi cliente para ti, auditor, es: no, señor, usted es un tercero, usted no tiene nada que hacer en mi red. Y si usted no lo puede ver, quiere decir que el atacante va a tener un escenario similar. Estoy protegiendo mis recursos. Y la historia cambia. ¿Están de acuerdo? Eso se lo podemos compartir para que lo tengan ahí en mente. Y pues bueno, como consejo a Upgrade Axity, ¿a qué vamos? Definir el riesgo. Simple, ¿qué se ve, quién lo ve? Toda la estrategia de arquitectura de ciberseguridad, lo que tengamos, está perfecto. Definamos eso, ¿qué se ve y quién lo ve? Que de verdad, créanme, al día de hoy, cuando analizamos las preguntas, muchas empresas no la tienen. Muchas personas lo veían del otro lado. De solo me defiendo, me defiendo, me defiendo. Pero es mucho más complicado eso que ir a la ofensiva. Lo dicen los analistas. ¿Qué compromisos tengo? ¿Cómo lo estoy monitoreando? Insisto, es un tema de arquitectura. Entonces, son diferentes elementos. Asegurar autenticación fuerte y mínimo privilegio. No tienes por qué pasar a ver todo solo porque tienes credenciales válidas. Y tus credenciales les voy a poner condiciones. Te la voy a complicar atacante. Y control de acceso hacia los dispositivos y entre estos. No tiene por qué ser un dolor modificar un tema de control de acceso basado en el host. No tengo por qué meterme en la red. Y esto drásticamente elimina muchísimo tiempo de implementar soluciones que no. Entonces, bueno, esto es lo que yo les quería platicar. Le voy a dar paso a Hugo. Muchísimas gracias. Espero por ahí que nos comenten si tienen alguna duda o algo. Y pues bueno, Hugo, te dejo el micrófono a ti. Perfecto, muchas gracias, Guillermo. Muy interesante la presentación.
la verdad que parece, ¿cierto?, un sistema muy seguro, e incluso algo que solo se ve en las películas, ¿no? Pero la verdad que este es real. Ya, nosotros hace mucho tiempo que estamos trabajando con AppGate y la verdad que es algo diferente, nos gusta mucho y lo hemos visto, es un diseño, ¿cierto?, de AppGate SDP que está basado en estándares comprobados de la Cloud Security Alliance. En su diseño, por ejemplo, fue tomado en cuenta la existencia del cloud, nace de ahí, ¿cierto? Eh, y también del paradigma de Zero Trust. ¿Okay? Están muy alineados con eso y la verdad que como es una única solución que adopta estos dos estándares o estas dos tendencias, es capaz de abarcar varios casos de uso. ¿Ya? No solamente en el cloud, también, por ejemplo, en el data center. Ahí nos puede ayudar, ¿cierto?, con el desafío de reducir el riesgo en entornos de, por ejemplo, infraestructura, sistemas y servicios críticos. Pero también nos podría ayudar a resolver otros desafíos de seguridad. Por ejemplo, proteger las redes OT, o las redes industriales, ¿cierto? Las redes SCADA, que por ahí se conocen. Resolver también, por ejemplo, el problema que hoy tenemos con los accesos a proveedores y terceros. ¿Ya? No sabemos en qué condiciones están hoy día, en condiciones de seguridad, cómo están estos proveedores. O por ejemplo, si queremos agregar seguridad al Internet de las Cosas, ¿ya? O los IoT que por ahí se dice en Internet. Hay muchas otras aplicaciones y casos de uso. Es por esto, ¿cierto?, que los invitamos a conocer esta solución con mayor profundidad en un entorno de demostración junto a Guillermo, bueno, al equipo de AppGate que nos está apoyando y así poder ver con mayor profundidad dónde los podemos ayudar con esto. ¿Ya? Bueno, de hecho, al final de este webinar les vamos a solicitar responder una encuesta, así que por favor, si los que estén interesados en evaluar, ¿cierto?, la solución, nos lo hacen saber por este medio y así nosotros tomamos contacto con ustedes posteriormente. Bueno, sin más, David, te doy la palabra. Muchas gracias a todos. Bueno, de nuevo muchísimas gracias a ustedes dos, a todas las personas que estuvieron en la sesión. Como nos estaban contando, al final del cierre del webinar serán redirigidos a una encuesta que les pedimos diligenciar. Son únicamente 4 preguntas que nos permitirán vislumbrar sus necesidades de negocio. También invitarlos a que nos sigan acompañando en estas sesiones. Recuerden que el jueves tendremos el webinar Big Data Analytics a las 10 de la mañana hora Colombia, 10 de la mañana hora México y 11 de la mañana hora Chile. Podrán encontrar el acceso a través de nuestra página web y redes sociales. No sé si esperamos un segundito para ver si hay algunas preguntas. Si no hay preguntas, pues los invitamos a que nos ayuden con la encuesta del final y si tienen alguna duda pueden contactarse directamente con los correos que aparecen en pantalla, que son nicole.yorquera@axity.com en Chile, jimena.garza@axity.com en México y lady.puerto@axity.com en Colombia. De nuevo, muchísimas gracias por su asistencia. Los esperamos en la próxima sesión. Que tengan un muy buen día. Hasta luego.